¿Es esta la secuela que tendría que haber tenido la original Matanza de Texas tras aquella tardía y magistral tregua irónica o más bien sarcástica como fue Masacre en Texas 2? Y si la respuesta es sí, ¿puede serlo aún emitiendo alguno de los elementos fundamentales que hacían rica y nunca mejor dicho a aquella, el canibalismo? Si partimos de la base de que esta nueva producción de Netflix pretende conectar directamente con aspectos del título fundacional, como por ejemplo rescatar a supervivientes, y a la vez reinventarlo de acuerdo a las nuevas coyunturas, la respuesta podría ser ¿por qué no? Tal vez esta nueva matanza renuncia a conexiones tan relevantes con el original como el canibalismo como forma de vida, la supervivencia de la unidad familiar por encima de la moral y de lo terrible y escabroso que puede resultar este aspecto más allá de la estética o de la violencia. En cambio, y aunque muy lejos de la suciedad granulada y la ambientación única y mugrienta que lograron Daniel Pearl y Robert Vance en el original del 74, el apartado visual es excelso porque tanto el director de fotografía Ricardo Díaz como el director David Blue García, también con experiencia profesional en el campo de la dirección de foto, hacen un trabajo innegablemente esforzado y hermoso en tonalidades, amaneceres y sombras siniestras. Se ha hablado bastante sobre la historia, el guión y otros aspectos que no creo que hagan grande a una secuela de La Matanza de Texas o a una película que tenga nada que ver con La Matanza de Texas. La original Matanza de Texas carecía de historia. Lo único que hacía grande a esa, por otro lado, gran obra maestra, qué duda cabe, del cine de terror, era esa ambientación, era ese componente de película casi amateur, hecha con dos palos, pero con muchísimo entusiasmo y con muchas ganas, no de provocar, sino de contar algo nuevo de una manera rabiosa, radical, violenta y sin ningún tipo de remilgo. Es decir, sin querer o pretender revolucionar el género de terror, sí ir más allá de lo que se había ido, incluso más allá de lo que George Romero fue en La Noche de los Muertos Vivientes. Quería ser aún más violento, aunque esta violencia ataque más a la psique, más que al impacto visual, y desquebrajar por completo las convenciones del género establecidas hasta ese día. Lo lograron Tobe Hooper con La Matanza de Texas y también Wes Craven un par de años antes con La Última Casa a la Izquierda. Y sí, no tenemos los elementos de canibalismo y familia absolutamente pirada que hace papilla a todo aquel que se le acerca por supervivencia. No ocurre así con esta secuela, que es más parecida a una secuela de Viernes 13 o Halloween que a una de La Matanza de Texas. ¿Por qué? Porque aquí, Cara de Cuero, Leatherface o como quieras llamarlo, está asesinando al personal por venganza. No lo está haciendo por supervivencia o por órdenes de su camada de pirados, ¿no? No está siendo nada dependiente, que era uno de los aspectos que hacían aterrador a Leatherface. Era esa especie de cachorro pirado de una familia grotesca y caníbal. Aquí es un puto Jason más, un puto Michael Myers más, y no para mal, porque tenemos a otro psicópata emblemático que nos recuerda bastante al Leatherface de la tercera parte, o a partir de la tercera parte, porque en el remake o reboot de Marcus Nispel, que por cierto también contaba con fotografía de Daniel Pearl, una fotografía muy diferente al del original, pero con su rollo videoclipero sórdido que le quedó bastante chulo. Ya teníamos a este gigantón Leatherface, asesino enmascarado, muy similar al Jason Voorhees más hercúleo y psicópata, ¿no? Así que, de verdad, creo que tenemos que fijarnos más en los aspectos de absoluta devastación por parte del asesino, en este caso Leatherface, y en el mal rollo y en la violencia que hace llegar al espectador. Yo creo que esto es con lo que nos tenemos que quedar, porque deberíamos olvidarnos por completo de los elementos que hacían verdaderamente aterradora a la original Matanza de Texas, a favor de un brutal slasher, probablemente el slasher más brutal que se ha hecho en los últimos años, a nivel de violencia, gore y mala leche. Y en ese sentido es especialmente buena esta película. Ya no como secuela de La Matanza de Texas, sino como película independiente. Aunque quieran hacer conexiones
muy concretas con la película original. Y lo hace de manera un poco forzada, porque Sally, la protagonista que estuvo interpretada por Marilyn Burns en la original Matanza de Texas, la superviviente, está metido un poquito con calzador aquí, ¿vale? Podría no estar y no pasar nada, ¿vale? Es un personaje más que, bueno, intenta vengarse de Leatherface, pues de la familia caníbal, de cualquier vestigio que haya quedado de aquellos que asesinaron a sus amigos y su hermano en silla de ruedas. Esto sí, está pillado por los pelos, ¿vale? Yo creo que se intenta emparentar un poquito con las nuevas tendencias del cine de terror actual, o secuelas del cine de terror actual, que intentan rescatar a la fuerza a algún personaje veterano que sobrevivió a la matanza del asesino de turno, y sí, en ese sentido, pues yo creo que pilla un poquito de Halloween 2018, pero ahí queda la cosa, ¿eh? O sea, no creo que entorpezca el disfrute de esta película, que por otro lado es muy superior a cualquier secuela de Halloween que se haya hecho, vamos, en los últimos años. Y eso que a mí la última secuela de Halloween me pareció bastante guay, sobre todo por el apartado ultraviolento y sangriento. Por lo demás me pareció una gilipollez. Pero en el apartado violento, en el apartado Myers asesinando, tengo el vídeo sobre esta película en el canal, tenéis que verlo. Pero es muy superior a esta nueva Matanza de Texas. Es absolutamente un título bastante redondo en aquello que se propone. Es decir, quiere por un lado ser una especie de slasher absolutamente brutal que rompa con alguno de los recursos que pretenden ser un poco más sugerentes o enmascarar cierto tipo de violencia muy contundente. Aquí es al contrario. Aquí lo que se pretende es enseñar cuanta más violencia y cuanto más gore mejor, y de la manera más bestial, creativa e incluso estética. Por otro lado, y es gracioso, tiene gran parte de parodia, gran parte de sátira de las redes, el hecho de que los personajes protagonistas sean inevitablemente, por los tiempos que corremos, influencers. Hay una chica en el grupito de adolescentes que fue una superviviente de una matanza a tiro limpio en un instituto de Estados Unidos. Yo creo que sí que se ajusta bastante a la realidad actual, se ajusta bastante a lo que han podido sufrir muchos jóvenes estadounidenses desde los años 90 o finales de los años 90 con este tipo de matanzas en institutos, así que ¿por qué no meter a un personaje así, ¿no? Con este trauma y darle un plus más de tensión y violencia, porque el objetivo es ese. Yo creo que ese personaje, el hecho de que tenga ese trauma de haber sido testigo de una violencia tan bestial, de manera directa, con el horror y con el crimen y prácticamente con la psicopatía, yo creo que le da un plus de tensión y violencia. Creo que no hay otro objetivo más allá de eso. Con los influencers, bueno, hacer un poco de chanza alrededor de las redes sociales, de los influencers y tal. Yo creo que sí. Yo creo que aquí se mete un poquito de ironía y de humor muy negro. Muy bienvenido, por cierto. Ahora mismo es tendencia meterse o reírse de o con las redes sociales, y no extraña para nada ni choca para nada que estos elementos estén aquí en este Leatherface. De hecho, es muy divertido este aspecto en la película. Aparte de que da muy mal rollo en determinados momentos. Asesinatos, clímax final, tenemos fantasmadas varias con la superviviente, con Sally, en plan western, ¿vale? Yo creo que esto sobra un poquito, pero es muy disfrutable, ¿de acuerdo? No le quiero poner muchas pegas a esta película porque me ha parecido cojonuda, me ha parecido muy disfrutable y pienso volver a verla dentro de poco porque la he disfrutado muchísimo. Por la estética, es muy bonita de ver, insisto, con el tema de la fotografía. Es técnicamente una película con mucho estilo, y eso no me lo esperaba. Así que es lo que más me ha gustado de esta película, el estilo. Un estilo más de diseño, no es un estilo que quiera asemejarse al amateurismo de la original Matanza de Texas, ni al rollo, digamos, más grotesco, granguiñolesco, cerdo
y violento de Masacre en Texas 2, que no olvidemos que esta película, Masacre en Texas 2, no es una película que quiera seguir la estela de la original Matanza de Texas. Fue el propio Tobe Hooper quien la dirigió y sabía perfectamente qué es lo que quería hacer. Él, cuando encomendó el guión, sabía que iba a realizar una parodia del original, y una parodia revolucionaria, porque creó escuela en la manera de entender el gore más salvaje, o el cine de terror más salvaje y sangriento, a mediados de los 80. A partir de entonces se empezó a hacer un cine muy sangriento, muy salvaje y muy grotesco a raíz de esta película. Fue uno de los títulos que más influyeron en el posterior cine de terror con elementos de humor negro y sangre a borbotones. Y huelga decir que es una de mis películas de terror y humor favoritas, si no mi favorita. Y al margen de los posibles problemas que pudo atravesar el rodaje de esta nueva Matanza de Texas, hay que aplaudir este montaje que conocemos actualmente, que hemos podido ver en Netflix recientemente. Es impecable. Yo creo que la película funciona como un tiro en todo lo que se propone. Y es verdaderamente cruel y fuera de lugar comparar cualquier película que se pretenda o que sea una secuela oficial de La Matanza de Texas del 74, porque nada va a asemejársele. Ni el propio Hooper ha sido capaz de hacer algo digno que saliera como una película continuista de la original Matanza de Texas. Él sabía que eso no era posible porque, como todas las grandes películas de culto, como todos los grandes clásicos, incluso películas revolucionarias, nacen de la pura intuición, del entusiasmo, nacen de casi de la casualidad. El caso de Carpenter con La Noche de Halloween, el caso de Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, el caso de Raimi con Posesión Infernal, y un montón de putos casos semejantes. Con lo cual, es cruel, porque Hooper hizo algo muy inteligente con Masacre en Texas 2, que es hacer una parodia absolutamente maravillosa de la original. Pero que nadie espere algo continuista, que nadie espere algo similar, que siga la estela de aquello que nos creó, o que nos sigue creando, La Matanza de Texas. Esa sensación de desasosiego, esa sensación de puto mal rollo, por lo sucio que se ve todo, por lo realista que es todo, por lo absolutamente violento a nivel ya psicológico que es La Matanza de Texas, porque no olvidemos que La Matanza de Texas es también muy famosa por ser una de las películas de terror y violencia en la que la violencia está más sugerida que nunca. Conscientes estos nuevos autores de esta Matanza de Texas de 2022 han querido hacer algo absolutamente brutal, desconcertantemente gráfico y grotesco, y darle un sentido partiendo de este principio. Es absurdo quejarnos de que esta secuela no se parece, o no quiere ser, o quita elementos de tal o de cual, y es cierto, yo creo que el hecho de que podría ser otra película que no sea una secuela oficial de La Matanza de Texas cambia a Leatherface por otro psicópata. Sin embargo, sí que mantiene algo de La Matanza de Texas. La inspiración en el asesino en serie real, Ed Gein. ¿De acuerdo? Porque este nuevo psicópata sí está muy apegado a su madre, hasta el punto de que cuando ésta muere hace algo que hubiera hecho el mismísimo Ed Gein con su propia madre. Así que yo creo que estos elementos, quitando el canibalismo, sí se acercan bastante a La Matanza de Texas original, teniendo en cuenta que aquella también se inspiraba, y muy fuerte, con los acontecimientos que envolvieron al personaje de Ed Gein en Estados Unidos en los años 50. Otra fiesta más, esta nueva secuela de película emblemática del cine de terror, otra fiesta más que es incluso mucho más disfrutable
que la última secuela de Halloween. Incluso más sangrienta todavía, que aquella ya lo era bastante. Más inteligente también, aunque no destaque por el cerebro precisamente. Es incluso más ruda que el bastante resultón reboot de Marcus Nispel, y con un final mucho mejor, porque aquí David Blue García y el productor Fede Álvarez, por cierto, no quieren esconderse ante nada, ni quieren escudarse en elementos que hagan de la película algo favorable a un gran público. Lo que quiere es saciar el hambre del gorefán. El reboot de Marcus Nispel, aunque fuera muy convincente y tuviera estallidos de violencia muy guays, no dejaba de ser una cosa muy wannabe hacia el final, ¿verdad? No dejaba de ser una cosita como vamos a salvar a los niños, vamos a salvar a todo el mundo, vamos a salvar, ¿verdad? Vamos a matar a los malos, son unos cerdos, vamos a ponernos de parte del protagonista o de la protagonista. Aquí no está ese juego, tenemos el juego opuesto. Vamos a estar con este cabrón de Leatherface para que se cargue a todos estos niñatos de mierda. Aunque debo decir que puedes empatizar con las dos hermanas protagonistas de esta peli. Yo creo que sí, puedes empatizar. Lo hacen muy bien ambas, ¿vale? Son las dos que están muy bien del reparto, ellas dos y Leatherface. Y creo que sí que puedes empatizar con ellas. El clímax lo protagonizan absolutamente ellas. Y hay una tensión especial ahí. Yo creo que hay también cierto mal rollo por la brutalidad de la violencia, por esa figura completamente sin conciencia, vengativa y sádica de Leatherface. Tal es así que no necesitamos el elemento de canibalismo, porque ya nos está dando ese mal rollo. Solo el personaje gigantón, ¿sabes? Con esa sierra y tal. O sea, ya nos está dando un mal rollo que nos tiene que dejar satisfechos. Al menos a mí me deja bien satisfecho este Leatherface y esta nueva matanza de Texas, que sin duda será una de las mejores películas basadas en el universo de la matanza de Texas, superior a prácticamente todas las secuelas que se han hecho, dejando de lado la maravillosa y magistral secuela directa del propio Hooper, del 86. ¿Y qué más queréis, hijos de puta?